Muchos tienen la imagen de un escritor como una persona ensimismada y bajo la luna inspirándose en un nuevo poema. Esta imagen de poeta solitario ha prevalecido hasta nuestros días a partir del romanticismo. Los románticos surgen en el siglo XVIII como un movimiento llamado Sturm und Drang en Alemania y laquismo en Inglaterra. A partir de allí se extendió y abarcó toda Europa y gran parte del mundo. Se origina como oposición ante la racionalidad del neoclasicismo, pues el romanticismo busca la expresión del sentimiento. En cambio, el neoclasicismo representaba el conocimiento racional. Así, se propone el amor por la libertad frente a la razón ordenadora, una razón que encasilla. El romanticismo ha sido uno de los movimientos más importantes de la historia del arte y la literatura. Fue impulsado mayormente por jóvenes motivados por el patriotismo, la libertad o la justicia. Es idealista pues antepone estos ideales ante la razón o la misma realidad. La actitud moral y sentimental de los románticos los conduce a la insatisfacción ante la vida y la sociedad. Esta insatisfacción les lleva a aislarse, lo que provoca en ellos individualismo. Es por lo tanto muy subjetivo. El escritor se interesa en sí mismo o en su yo romántico. Este aislamiento le conduce a la búsqueda de la naturaleza, una naturaleza idealizada. Su individualismo y soledad hacen que el romántico prefiera lo natural antes que lo industrial o artificial, o el paisaje antes que la urbe. La imaginación del romántico provoca escapismo, pues rechaza la realidad y centra su interés en la imaginación y la sensibilidad personal. Le permite además evadirse de la realidad y tender hacia un mundo de ensueños ideal aunque difuso. Explora nuevos escenarios como la fantasía, el misterio e incluso lo grotesco, lo horroroso o lo sangriento. Además, el romántico prefiere lo nacional y lo popular y tiene también como ideal el patriotismo. Así, la tradición popular es muchas veces su fuente de inspiración. Diremos entonces que el romanticismo tiene las siguientes características: rebeldía ante la razón, ansia de libertad y ruptura de normas convencionales, individualismo y subjetivismo, soledad y gusto por la naturaleza, imaginación y sentimiento, y valoración de lo nacional y la tradición popular. Como principales representantes de este movimiento tenemos en Francia a Víctor Hugo con sus obras Nuestra Señora de París o Los Miserables. En Inglaterra tenemos al poeta Lord Byron con su poema autobiográfico Las Peregrinaciones de Childe Harold. Resalta también Walter Scott con su novela Ivanhoe. En Estados Unidos encontramos a Edgar Allan Poe con sus narraciones extraordinarias que exploran el terror y el misterio. También sobresale Walt Whitman con su libro de poemas Hojas de Hierba. En Alemania destacan Schiller con Guillermo Tell y Goethe, uno de los más grandes románticos europeos y líder del movimiento Sturm und Drang, el cual, como vimos, dio origen al romanticismo. Fue autor de Fausto y las desventuras del joven Werther. Los argumentos de estas obras nos muestran a un escritor que no pretende cambiar la realidad con el conocimiento o con la ciencia. Su rebeldía es más bien contra esta razón ordenadora. Así, el artista evade la sociedad para ejercer su libertad. El romanticismo ha sido uno de los periodos culturales que parece haber creado nuestro concepto de literatura. El idealismo individualista e irracionalista, el ideal del arte o el arte como fe, ha dispuesto la belleza como un verdadero fin, un arte sin norma como medida. Siguiendo con los videos de literatura universal, hoy veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Augusto Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de los personajes.
ya no se considera al hombre como un ser solitario enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella y producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivismo de Comte. Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso. Ello desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo y se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar la realidad. Ya no se narran acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real y lugares reconocibles. Es influenciado por el positivismo. Como vimos, adopta los postulados del método científico, tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. La observación y descripción detallada no solo del ambiente y realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Interés en la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente en los espacios urbanos. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por una necesidad real. Utiliza un lenguaje sobrio y sencillo, ya que se buscaba claridad y exactitud. Los principales representantes del realismo son Stendhal en Francia, quien inicia el realismo psicológico. Su obra principal es Rojo y Negro, en la que Julien Sorel busca ascender socialmente. Gustave Flaubert con sus obras Salammbô y Madame Bovary, en la que Emma se ve envuelta en aventuras apasionadas a causa de su infidelidad. También encontramos a Honoré de Balzac con su compendio con más de 80 novelas llamada La Comedia Humana, en cuyo interior destacan La piel de Sapa o Papá Goriot. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con David Copperfield y Oliver Twist. En España a Benito Pérez Galdós y su obra Marianela. En Estados Unidos, Mark Twain con Las aventuras de Tom Sawyer. Y en Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. También a Anton Chejov y León Tolstoy con Guerra y Paz. Como etapa final y extrema del realismo mencionaremos al naturalismo, que tiene una influencia absoluta de la ciencia por mostrar la realidad con total imparcialidad. Su principal representante es Émile Zola, acompañado de Guy de Maupassant. El realismo se enfrentó abiertamente al romanticismo y a su literatura sentimental o fantástica. Ha sido y es una ventana, o mejor, una apertura de nuestros ojos a una realidad muchas veces evadida. El escritor no busca una verdad interior, sino una verdad social.